Que usted necesite. Gracias, señor presidente. Señor presidente, yo quiero en esta plenaria, como vocera del movimiento político Mira, dejar una constancia. Lastimosamente, el día de ayer, cuando estábamos en la discusión ya, votación y aprobación del proyecto de la ley estatutaria, y el ministro de Salud hace su intervención, luego de su intervención, hubiera querido poder participar, como quiera, que se ha convertido en una costumbre por parte del Ministerio de Salud, en el caso de esta representante, que toda afirmación que yo hago frente al tema de la salud de los colombianos se convierte para él en demagogia. Y quiero, señor presidente, llamar la atención sobre esto. Desde esta curul y como vocera del movimiento político Mira, en el tema de la salud he hecho denuncias serias y responsables, sustentadas todas con argumentos jurídicos y fundamentadas. Prueba de ello, señor presidente, fue la denuncia pública que hice de un NICO que contemplaba la reforma ordinaria a la salud y que tenía que ver con el cambio de la naturaleza de los recursos de la salud de públicos a privados y las consecuencias que esto conllevaba. Esa denuncia no fue solamente demagogia, fue una denuncia sustentada y ratificada por la Contraloría General de la República en un concepto emitido. Y en ese concepto, la Contraloría General de la República afirmó que cambiando la destinación de los recursos de la salud, la naturaleza en públicos a privados, más de 662 investigaciones que se venían adelantando contra los malversadores de los recursos de la salud en Colombia quedarían sin piso jurídico. Y más allá de eso, también advirtió la Contraloría, como bien yo lo dijera, que de ahí en adelante se podría seguir, en palabras del presidente Santos, con la guachafita de la malversación de los recursos de la salud. Esto conllevó a que el ministro de Salud en muchas oportunidades se refiriera a mi denuncia como de demagogia, pero luego de la ratificación de la Contraloría General de la República, el ministro, a través de un comunicado de prensa, reconoció este error y lo llamó un error de redacción. El día de ayer, señor presidente, cuando el señor ministro de Salud habla de demagogia, deja entrever a los colombianos que aquí lo que estamos haciendo es algo irresponsable. Y quiero hoy referirme a lo que pasó con el informe de la conciliación de la ley estatutaria. Porque esto que voy a decir, seguramente para él también va a ser demagogia, aun cuando ya me reconoció que fue un error. Hay dos actas de conciliación, y eso es importante que lo sepan los colombianos. Esta mañana, cuando nosotros llegamos aquí, citados a Congreso en pleno, a las 8 de la mañana, tuvimos la oportunidad de revisar la gaceta que estaba publicada y nos entregaron una gaceta impresa. En esa gaceta, donde está contemplado el informe de conciliación, confrontamos el texto de Senado y el texto de Cámara en lo que tiene que ver con el artículo 15, que se refiere a, exactamente para no decir nada que no sea cierto, en ese momento que se había contemplado sobre las prestaciones de salud, el Senado de la República aprobó en su texto que bajo ninguna circunstancia las enfermedades raras o las enfermedades huérfanas quedarían incluidas dentro del listado de exclusiones. En ese mismo sentido, la Cámara de Representantes aprobó este artículo con ese parágrafo.
hoy, con sorpresa, en el primer texto de conciliación publicado, entregado impreso, ese parágrafo fue eliminado por la Comisión de Conciliación. Fue eliminado y esto no se podría hacer. Luego de que hacemos la denuncia sobre este tema, nos entregan otra gaceta con otro informe de conciliación. El señor presidente o coordinador de ponentes en el informe de conciliación nos lee una fe de ratas, pero mi constancia está en ese sentido. En la segunda acta de conciliación que nos entregan, incluyen lo que habían eliminado en la primera acta de conciliación, pero además de eso, esa fe de ratas no está contemplada en esta segunda gaceta que está publicada. Esa constancia la quiero dejar en ese sentido, porque yo creo que aquí hubo un vicio de procedimiento y de forma que es necesario que quede estipulado. Ahora bien, señor presidente, me quiero referir al tema de la conciliación que fue aprobada. Como vocera del movimiento político Mira, anunciamos nuestro voto negativo. Y hoy, en esta plenaria, y gracias a su generosidad por haberme permitido este espacio de tiempo, le quiero decir que a todos los colombianos que nos ratificamos en todas y cada una de las aseveraciones que hicimos para oponernos a este proyecto de ley. Hubiéramos querido que esta ley estatutaria cumpliera con las expectativas de los miles y miles de pacientes que están esperando una respuesta. Señor presidente, debo reconocer que en el texto conciliado, frente al tema de sostenibilidad fiscal, se hizo un esfuerzo por recoger el texto del Senado, incluyendo en el tema de sostenibilidad fiscal una nota que tiene que ver con que, permítame, señor presidente, la ubico exactamente para no equivocarme, que es el artículo 6, y debo reconocer que la gente podría creer que aquí se va a garantizar el derecho. Dice, lo que se incluyó es lo siguiente: sostenibilidad. El Estado dispondrá por los medios que la ley estime apropiados los recursos necesarios y suficientes para asegurar progresivamente el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. Lo que incluyeron en el informe de conciliación fue lo que quedó en el acta de conciliación y dice así: de conformidad con las normas constitucionales de sostenibilidad fiscal. Y aquí quiero decir, señor presidente, que si bien escribió esto el acta de conciliación, repito, a ratificarme en que este artículo es inconstitucional. El hecho de haber quedado expresamente que progresivamente ya lo hace una norma que viola un derecho fundamental, toda vez que los derechos fundamentales no son materia de la progresividad, sino que tienen que ser de aplicación inmediata. Por eso, señor presidente, consideramos que este artículo, que sobrepone lo económico al derecho fundamental a la salud, se va a caer en la Corte Constitucional. Y quiero, muy respetuosamente, para no abusar del tiempo, también ratificarme en esto. Celebro que la Comisión de Conciliación haya acogido el texto del Senado para eliminar la acción de nulidad de servicios en salud, que tal cual lo expresé en la discusión del proyecto, además de ser una limitación a la acción de tutela, se convertía en una barrera de acceso para los pacientes. Eso lo celebro, pero quiero decir que en el texto aprobado y conciliado de la ley estatutaria quedaron 2 artículos que siguen siendo unas limitantes a la acción de tutela. Y esos 2 artículos tienen que ver con el listado de exclusiones y con la creación de una junta médica para dirimir los conflictos de intereses cuando hay diferencia en el diagnóstico. Señor presidente, el día de ayer, en mi intervención, llamé la atención de la plenaria
sobre algo que era muy delicado para los pacientes de alto costo, que debiendo trasladarse de una ciudad a otra por razones de su tratamiento, tendrían que asumir los gastos de alojamiento, los gastos de transporte, los gastos de alimentación y otros de su propio bolsillo. Se hizo en la conciliación una adecuación y resultó peor el remedio que la enfermedad, porque lo que quedó aprobado en la conciliación es que además de que los van a tener que asumir, se les quitó el carácter de prestación, que era lo que permitía que la acción de tutela les fallara. Con esto lo que le quiero decir a los colombianos es que la situación en la crisis de la salud que viven los pacientes de alto costo, de enfermedades catastróficas, se va a ahondar. Yo lamento mucho tener que dar esta información y esta noticia. Y termino, señor presidente, con esto. Actualmente, los colombianos, los usuarios del sistema de salud, teníamos la posibilidad de elegir libremente nuestro prestador de servicios. Así estaba contemplado en la ley. Anoche, esta Cámara de Representantes había eliminado esto. Después de nuestra advertencia, hoy encontramos en el acta de conciliación que lo dejó, pero le puso una talanquera. Los colombianos podremos elegir libremente nuestra prestadora de servicios de salud, es decir, nuestro hospital o nuestra clínica, pero le colocó una palabrita que tiene que decir que es de acuerdo a la disponibilidad. De forma tal, señor presidente, y honorables representantes que se quedaron para escucharme, muchas gracias, y todos los colombianos, que a partir de esta ley, sin ningún problema, las EPS hoy, más adelante, llamadas de gestoras de servicios de salud, le van a decir al paciente, cuando él diga, yo quiero que me atiendan en tal clínica porque allá hay la infraestructura, porque allá hay la tecnología, porque me gusta, porque me puede servir para mejorarme en mi tratamiento, en mi procedimiento, y le van a decir no, porque es de acuerdo a la disponibilidad y nosotros ya no tenemos contrato con ese hospital o con esa clínica. Yo quiero, con estas afirmaciones, señor presidente, agradecerle a usted, a la mesa directiva, por las garantías. Sé que lo que sucedió el día de ayer fue producto de la rapidez con la que el gobierno nacional pretendía sacar esta ley adelante, pero ahí hago un llamado de atención. Nunca debimos haber permitido que la discusión de la reforma de la ley estatutaria de salud fuera el último proyecto, antes que la reforma penitenciaria. Primero debería haber sido la reforma estatutaria de la salud, porque la reforma penitenciaria, si bien que es urgente, podía esperar. Este tema no. Y yo lo entiendo, señor presidente, porque el tema no es manejable. Pero sí hago una recomendación, agradeciéndole a usted todas las garantías que me ha dado durante este periodo y felicitarlo, porque usted ha sido un hombre demócrata, un hombre ponderado, un hombre ecuánime. Se lo reconozco y se lo agradezco. Pero hago una recomendación al Pleno de la Corporación y también, ojalá los colombianos entiendan lo que voy a decir, pero es menester que nos respetemos unos a otros. Yo puedo disentir de mis compañeros, yo puedo discrepar del concepto de ellos, pero se hace necesario, como lo he dicho muchas veces, que se respete el uso de la palabra. Es injusto, señor presidente, es de mala educación y es mal visto para esta corporación que cuando una persona esté hablando, quienes no quieren que se habla o se haga evidente alguna cosa, a través de mociones de orden, a través de golpes en los escritorios, a través de gritos, violen el derecho a la palabra. Yo, señor presidente, soy bancada unipersonal y lo seré, señor presidente, hasta el 2014, porque le aseguro a usted que a partir del 2014 el movimiento político Mira va a tener más representantes a la Cámara. Pero en tanto que eso pasa, yo pido de esta corporación respeto por esta bancada unipersonal que tiene una bancada nacional y que representa a cerca de 400.000 colombianos. Es un partido que tiene personería jurídica, es un partido que se ha hecho a pulso, es un partido que la gente conoce y por eso, señor presidente, no es contra usted, es contra la corporación que estoy hablando, es contra la institución la que debe corregir estas cosas y ojalá
este tipo de cosas se corrigen para bien y para imagen de la corporación.